Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En media hora está prevista la reunión de la permanente del Poder Ejecutivo del Poder Judicial, que tiene sobre la mesa la posibilidad de sancionar al juez Juan Carlos Peinado por la resolución que conocimos el sábado, en la que apunta que los agentes que forman parte de la escolta de la mujer del presidente del Gobierno podrían participar en ella de una escapada, de una fuga. ¿Usted cree que el Poder Judicial debería sancionar por esta resolución al juez Peinado? Yo creo que el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, tiene 2 misiones fundamentales. La primera es velar por el correcto funcionamiento de la justicia. La segunda es garantizar el buen nombre, la imagen, la reputación de la justicia. Dicho esto, es verdad que esta causa de este señor que usted me menciona, pues hay distintas denuncias, distintas quejas en el seno del Consejo General del Poder Judicial que ha de resolver. Este órgano es un órgano absolutamente independiente del Poder Ejecutivo, absolutamente autónomo, y yo espero que tomen la decisión que corresponda, y si en este caso entienden que ha de hacer alguna corrección disciplinaria a este señor, pues que se haga. Y espero que tomen esa decisión mirando, por supuesto, lo que diga la ley, al objeto de acercarse y de cumplir lo que diga la ley, y también pensando en el buen nombre de la justicia. ¿Usted entendería que esta corrección disciplinaria ayudaría, si es que la decide, si es que la toma así esta decisión el Poder Judicial, ayudaría a preservar la imagen de independencia del Poder Judicial? Yo no quisiera inmiscuirme en la decisión que va a tomar el Consejo General del Poder Judicial. Tiene varias denuncias que están pendientes de resolverse. Creo que el Consejo ha de hacerlo, por supuesto, conforme a la ley. No me cabe duda que así lo hará, pero también muestro mi preocupación por el buen nombre de la justicia. El problema que está sucediendo con esta causa es que está afectando a la imagen de la justicia. Y esto es algo que no solo, digamos, es la opinión de una parte muy generalizada de la sociedad, sino también incluso de la opinión publicada. Ha sido transversal las críticas que ha recibido el auto del pasado sábado. Digo transversal en personas de derechas, personas de izquierdas, personas de todo tipo, y por tanto yo creo que aquí lo que se está cuestionando, lo que se está poniendo, digamos, en duda es la buena imagen y la reputación del Poder Judicial, y esto es una función, quizá la más importante que tiene el Consejo General del Poder Judicial, preservar esa buena imagen. ¿Usted cree que esta ha sido una causa política? Vayamos al origen de la causa. Esta causa es fruto de una querella que presenta una organización ultraderechista con recortes de prensa contra la mujer del presidente del Gobierno, simplemente por ser la mujer del presidente del Gobierno. Conforme a la doctrina pacífica del Tribunal Supremo, esta causa se debió inadmitir el primer día, y no se hizo. Muy al contrario, el primer día, ¿sabe lo que sucedió? Que se imputó a la mujer del presidente del Gobierno, con recortes de prensa, vulnerando así la doctrina pacífica del Tribunal Supremo. Por tanto, este es el origen de la causa, no podemos olvidar esto. Pero es que vayámonos a lo que sucede, dejemos esta causa por un lado, por un momento a un lado, y vayamos a la realidad de lo que sucede en nuestro país. Igual los oyentes no saben que cada día, cada semana, organizaciones ultraderechistas nos interponen decenas de querellas a personas simplemente por ser progresistas o por ser familiares de progresistas. Decenas de querellas. La inmensa mayoría de esas querellas se inadmiten porque no tienen ningún sentido y no hay nada de nada. Pero de vez en cuando alguna, pues en algún procedimiento, en algún juzgado, pues se empieza a tramitar. Esta presión que hacen las organizaciones ultraderechistas, que por supuesto utiliza a Vox, que por supuesto utiliza al Partido Popular en su labor de oposición, es
algo que está haciendo mucho daño a la democracia y a las instituciones, porque se intenta acabar con nosotros a base de querellas falsas por parte de ultraderechistas. Por tanto, claro que hay una persecución política de organizaciones ultraderechistas contra gente progresista y, en concreto, en este caso, por ser la mujer del presidente del gobierno. Pero en este caso, entonces, necesita, según su teoría, que haya jueces que acepten estas querellas. Claro, pero es que esto sucedió en esta causa. Aquí lo que sucedió el primer día fue que se admitió, no solo se admitió la querella, sino que se imputó a la mujer del presidente del gobierno. El primer día. Y a partir de ahí, 2 años y medio, pues en una instrucción que yo creo que todo el mundo tiene una opinión bastante clara de lo que ha supuesto esta instrucción. ¿La suya es que en esta instrucción el juez ha prevaricado? A mí no me corresponde decir eso, a mí no me corresponde tomar esa decisión, a mí no me corresponde hacer esa calificación, eso le corresponderá a la justicia en su caso. Lo que sí le digo es que ha sido una causa absolutamente anómala. Absolutamente anómala. Lo miremos por donde lo miremos y por ir a datos objetivos para que nadie los pueda discutir. En esta instrucción ha habido, creo que son 15 resoluciones revocatorias de la Audiencia Provincial. 15. Ha habido, creo que media docena de denuncias y quejas ante el Consejo General del Poder Judicial. El propio juez ha interpuesto como una docena de demandas contra periodistas, contra políticos, para que no den su opinión libre sobre lo que ha sido esta causa. Por tanto, que estamos ante una causa absolutamente anómala, yo creo que es indiscutible. Es absolutamente indiscutible. ¿Anómala significa que el juez, a su juicio, ha hecho política a través de esta causa? Yo creo que el señor Peinado ha dictado resoluciones incomprensibles a ojos de la ciudadanía y alejadas del derecho. Le preguntaba si el juez estaba a su juicio prevaricando, porque el otro día hubo un gran revuelo cuando el ministro Óscar López dijo que había jueces que prevaricaban. Usted es el ministro de Justicia. ¿En este país hay jueces que prevarican? Mire, insisto, a mí no me gusta utilizar esa terminología. Hay términos que también se utilizan con mucha frecuencia que yo no he utilizado ni voy a utilizar nunca, porque una mala praxis no afecta al conjunto del sistema judicial español. Lo que tiene que haber cuando hay una resolución que es injusta, cuando hay una resolución que es contraria a derecho, el sistema de garantías, el sistema de recursos de nuestro país, lo que tiene que hacer es corregirla. Y ese es el Estado de Derecho. Y yo quiero también mostrar, incluso en días tan tristes como estos, donde hay resoluciones que nadie entiende, y cuando digo nadie, me refiero a que ha sido una resolución que la crítica ha sido transversal, absolutamente generalizada en medios de comunicación de derechas y de izquierdas, pues yo en este momento, con esta, digamos, tristeza que nos invade a los que creemos en la justicia, a los que creemos en el Poder Judicial, pues yo le tengo que decir que quiero mostrar confianza para que estas resoluciones judiciales sean revocadas por órganos superiores y quiero mostrar confianza en la justicia de nuestro país. De forma que entiendo que bajo su criterio el caso de Peinado es una excepción en todo el sistema jurídico español. Bueno, yo creo que la inmensísima mayoría de los jueces y magistrados de nuestro país hacen su tarea con rigor, con profesionalidad, con imparcialidad y con independencia. La inmensa mayoría de los magistrados y jueces de nuestro país. Y cuando hay alguna causa que tiene resoluciones absolutamente alejadas del derecho, pues es el propio sistema de recursos, el propio Poder Judicial, el que ha de revocar esas causas y el que ha de revocar esas resoluciones. Eso es el Estado de Derecho, eso es nuestro sistema democrático, en el que obviamente tenemos que creer, porque la gente progresista tenemos que apoyar más que nadie a las instituciones de nuestro país, porque hay mucha gente que no tiene nada y lo único que tiene son sus instituciones, para que le defienda frente a los poderosos, para que defienda sus derechos, porque aquí en esta causa, mira, más allá del debate político que se suscita, más allá de la preocupación que le suscita a mucha gente en la sociedad y también aparte de la carrera judicial, más allá de las anécdotas en las que muchas veces nos quedamos, que si una tarima, que si Fernando VII, aquí el problema es que hay una mujer que no ha hecho nada de nada y que las organizaciones ultraderechistas que actúan como acusaciones populares le están pidiendo 28 años de prisión. ¿Cabe más maldad? Me ha dicho antes que hay asociaciones de ultraderecha que presentan muchas querellas contra ustedes solo por el hecho de ser progresistas y que algunas de estas querellas pasan el filtro de algunos juzgados. Todas las causas que están abiertas en este momento que afectan al Partido Socialista, al entorno del presidente del Gobierno o al Partido Socialista, son
bajo su punto de vista, causas políticas o con fines políticos? Mire, insisto que ese tipo de terminología a mí no me gusta utilizarla. Yo creo que para ser justos, para dar una opinión que sea ajustada a la realidad, para que los oyentes se sientan convencidos de lo que estamos diciendo, tenemos que ser también transparentes y justos. Hay que ver causa por causa y ver procedimiento por procedimiento, evidentemente. En algunas causas, pues después de 2 años y medio de instrucción no hay nada de nada y seguimos intentando buscar algo para llevar a juicio a algunas personas, y en otras causas hay indicios que son sólidos. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Mire, cuando nosotros consideramos que hay indicios sólidos, inmediatamente tomamos decisiones. Inmediatamente. En el caso del señor Ábalos y del señor Koldo García, antes de que hubiera una investigación judicial, antes de que hubiera ni siquiera un procedimiento judicial abierto, se adoptaron responsabilidades políticas y se le apartó de su escaño y se le apartó del partido. Es decir, que la responsabilidad política, en el caso del señor Ábalos y el señor Koldo García, ha ido por delante de la responsabilidad judicial de la sentencia que vamos a conocer bien pronto. En el caso Leire Díez, ¿ve indicios sólidos? Mire, yo no sé muy bien qué ha pasado ahí. Es decir, no sé si ha habido mucho, si ha habido poco, si no ha habido nada. Lo que sí sé es que no ha afectado a las instituciones del Estado. Y esto es fundamental. Esto es fundamental. ¿Qué ha habido y qué no ha habido en esa causa? Lo determinarán los tribunales. Y es la justicia que tendrá que determinar si ha habido comportamientos que son punibles. Lo que sí le garantizo es que no ha afectado ni ha condicionado nunca en nada a las instituciones del Estado. Y esto es bien importante. Por cierto, que lo ha reconocido en sede parlamentaria tanto el señor Feijóo como la portavoz parlamentaria Esther Muñoz. Los dos han dicho que efectivamente las instituciones del Estado no se vieron afectadas. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque ha habido gobiernos anteriores donde las instituciones del Estado sí se vieron afectadas. Si hubo policías corruptos cometiendo delitos para tapar delitos, si hubo instrucciones directas a la Fiscalía, si hubo intentos de manejar a jueces, eso ha pasado en España con gobiernos del Partido Popular. Y por tanto es fundamental que en esta causa que usted me menciona, de la señora Leire Díez, no prejuzgo nada. La justicia determinará si hay algo o no hay nada. Lo que sí le digo es que las instituciones del Estado no han tenido ninguna afectación, ninguna. Si se demuestra que fue el PSOE quien pagó a Leire Díez para que maniobrara, ¿eso afectaría al Partido Socialista? Bueno, vamos a dejar que la justicia haga su trabajo y vamos a ver qué conocimiento tuvo el PSOE de este tipo de circunstancias. ¿Y ve indicios sólidos en la causa abierta al expresidente Rodríguez Zapatero? Pues mira, el presidente Rodríguez Zapatero lo que ha pedido ha sido 2 cosas, tiempo y confianza. Y yo estoy dispuesto a conceder ese tiempo y esa confianza tanto al presidente Zapatero como también a la justicia. Es una causa que el propio juez en cada auto, el magistrado Calama de la Audiencia Nacional, en cada auto que dicta lo pone de manifiesto, que está en una fase muy embrionaria, que está en una fase muy inicial, que está recabando los primeros indicios y por tanto vamos a dar tiempo a esa causa, porque sin duda el presidente Zapatero se merece tiempo y se merece confianza. ¿Usted cree que las joyas, en cuanto se aclare su origen, deberían ser donadas, debería donarlas a patrimonio, si las recibió como un regalo en virtud de presidente del gobierno? Pues en este asunto, insisto, él ha pedido tiempo. Pidió, de hecho, que no se produjera la declaración de la semana pasada con respecto a las joyas, porque él necesitaba más tiempo para explicar exactamente dónde venían, poder acreditarlo. Yo creo que es el momento de que esperemos y de que el propio presidente Zapatero pueda explicar lo que corresponda sobre esa circunstancia. ¿Y es usted comprensivo, como pareció ser el otro día el presidente del gobierno cuando dijo que 2007 no era lo mismo que la España actual y que no se podía juzgar si recibió y aceptó y se quedó unos regalos, si es que ese es el caso, con los criterios políticos o digamos éticos que hay actualmente en la sociedad? Bueno, la ley es de 2015. La ley que regula este tipo de cuestiones es del año 2015, por tanto no estaba en vigor en 2007. Esto es una realidad incontestable. A partir de ahí, yo creo que quien debe dar toda la explicación referida a esta circunstancia tiene que ser el presidente Zapatero. Ministro, usted ha hecho en esta entrevista un alegato en defensa de la confianza de los ciudadanos a la justicia, a nuestro sistema judicial, no solo por los recursos, no solo por las sentencias, sino también por los recursos. Desde el gobierno se ha hablado de estrategias para hacer que caiga el gobierno, para derribar al gobierno. El ministro Óscar Puente habló de métodos no democráticos. ¿Existe una estrategia con métodos no democráticos desde su punto de vista para derribar al gobierno? Y en todo caso, si existe, ¿cómo es compatible eso con pedir confianza a los ciudadanos en este sistema? Existe una estrategia de partidos políticos y de organizaciones de derecha y de ultraderecha para tumbar al gobierno en cualquier circunstancia y con cualquier método. Pero no democrática.
Bueno, a mí me parece que utilizar de manera sistemática querellas falsas, noticias falsas, para luego hacer oposición y a partir de ahí llevarlo al Parlamento, convertirlo en una gran noticia, que abra medios de comunicación y que abra portadas, a mí me parece que eso, digamos, que no es muy limpio. Y obviamente pues eso es algo que intenta hacer todos los días la ultraderecha y la derecha en nuestro país. Y yo quiero volver a repetirlo, cada día intentan querellarse contra nosotros. O sea, muchas veces se lo digo en el Parlamento a Vox, le digo, es que ustedes en el fondo lo que quieren es encarcelarnos, porque ustedes lo que no respetan es la pluralidad de nuestro país. Lo que no reconocen es que hay una inmensa comunidad política en España que es progresista, de gente progresista, gente de izquierdas, y esta gente de la derecha y la ultraderecha en muchas ocasiones lo que intentan hacer es acabar con nosotros por cualquier método. Y a mí me parece que esto hace daño a las instituciones y hace daño a la propia democracia. ¿Por qué no se habla en España de que nuestro país está creciendo 6 veces lo que crece la media europea en términos económicos? ¿Por qué no se habla en España que antes, hace unas décadas, o crecían Alemania y Francia o España, era imposible que tuviera crecimiento económico? Y hoy multiplicamos por 6 a las grandes potencias del continente. ¿Por qué no se habla que en España tenemos 22,3 millones de afiliados? La cifra nunca vista. Que tenemos la mayor partida de becas para las familias que tienen dificultades económicas puedan llevar a sus hijos y a sus hijas a la universidad, al instituto. ¿Por qué no se habla de que actualizamos las pensiones conforme al IPC y no el 0,25 de miseria que hacía el Partido Popular? ¿Por qué no se habla que hemos multiplicado por 8 el presupuesto de vivienda? Pues todas estas cosas no se hablan porque a la derecha y la ultraderecha no le interesa, porque la derecha y la ultraderecha en el gobierno perjudica a la gente, perjudica a las personas, perjudica a la ciudadanía. Y nosotros gobernando lo que hacemos es fomentar y beneficiar a la gente, a la ciudadanía común, a las personas que nos están escuchando y que necesitan de lo público para tener un estado del bienestar fuerte, una economía que crezca, un gobierno que reparta ese beneficio que obtiene vía impuestos de todo el crecimiento económico que tiene nuestro país. Como aquí no puede debatir la derecha y la ultraderecha porque ninguno de estos asuntos tiene un proyecto alternativo, pues por eso intentan atacarnos por otra vía. ¿Abrió la puerta el otro día el presidente del gobierno a un posible adelanto electoral? El presidente del gobierno el otro día dijo, en su rueda de prensa en Bruselas, que las elecciones serán en 2027. Y lleva diciendo varios años que las elecciones serán a término, es decir, cuando termine la legislatura. Que 2027 puede ser marzo. Sí, claro, por supuesto, pero... Eso sería un adelanto. Sí, pero él no dijo eso. Ya. Por eso le pregunto. Por eso. Pero es que quien tiene la decisión y la competencia para disolver las cámaras y que haya elecciones generales en nuestro país, esto es solo el presidente del gobierno. El presidente del gobierno siempre dice que la legislatura va a llegar a término. El otro día dijo que van a ser en 2027, seguramente en un juego de palabras precisamente para este tipo de preguntas. Yo creo que España necesita un año de reformas, de seguir reforzando el estado del bienestar, de que terminemos de resolver ese conflicto existente en Cataluña con la sentencia que pronto conoceremos del Tribunal Europeo sobre la ley de amnistía, su aplicación completa a todos los líderes del procés, que por supuesto también podamos implementar todos los fondos europeos que consiguió, ¿sabe quién? Un señor que se llama Pedro Sánchez, que se fue a Bruselas y consiguió 160.000 millones de euros de los que nos estamos beneficiando todos. Creo que este año de legislatura va a ser muy importante para consolidar estas reformas, consolidar este crecimiento económico, consolidar este reforzamiento del estado del bienestar, y por eso yo creo que terminar la legislatura es importante para nuestro país, con independencia que a algunos, claro, se les ha hecho larguísimo, pero 4 años y se les hizo largo desde el primer minuto. Pero, ministro, ¿cómo? Más allá del caso Begoña Gómez, por el que empezaba preguntándole, más allá del caso de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, con los casos que usted mismo ha mencionado, el caso Ábalos, el caso Koldo, con el caso Leire, con el caso Zapatero, sin apoyos para sacar adelante algunas de las medidas más importantes, sin haber presentado ni una vez, a pesar del mandato constitucional, los presupuestos en el Congreso, con el compromiso de presentarlos ahora, pero sin mayorías aseguradas, con esa coincidencia de mociones que presentan en el Parlamento el PP y Junts, con los socios diciéndole, el PNV diciéndole, presente los presupuestos y si no, adelanta las elecciones. ¿De verdad es posible aguantar la legislatura
con este panorama, ministro? Sí, mire, todo lo que usted me dice forma parte de un discurso para intentar convencernos yo lo que le acabo de decir no forma parte de ningún discurso. Sí, es la observación de la realidad parlamentaria que hay ahora mismo. Parlamentaria y judicial. Pero hay mucha gente que utiliza este discurso para intentar convencer a los españoles de que lo mejor es un adelanto electoral. Y yo le digo, frente a ese discurso que no es más que describir lo que votaron los españoles. ¿Hay un parlamento muy fraccionado y muy complejo? Claro que sí. El que votaron los españoles. ¿Le gusta ese parlamento? Sí, no, da igual. Eso es España. Los 7 diputados de Junts, los 6 diputados de Bildu, los 5 del PNV. Es decir, todos esos diputados consiguieron apoyo ciudadano para estar sentados en el Congreso de los Diputados. Con esa dificultad y ese fraccionamiento que tiene el Congreso de los Diputados, hemos conseguido aprobar 64 leyes. 64. Bueno, no son pocas, más que cualquier parlamento autonómico, por cierto, con mayorías absolutas. ¿Sabe qué porcentaje de votaciones gana el gobierno en el Congreso de los Diputados? Esta es una cifra que no se conoce, pero que creo que es muy bueno recordarla. El 85% de las votaciones que lleva el gobierno al Congreso las gana. El 85%. Bueno, para ser un parlamento tan complejo, yo creo que tenemos una estabilidad bastante razonable. Y estamos llevando a cabo grandes reformas, por ejemplo, en la justicia. Hemos aprobado durante esta legislatura la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Hemos cambiado los juzgados unipersonales viejos, vetustos, inflexibles, caros, por los nuevos tribunales de instancia, que es sin duda la justicia del futuro, y hemos cambiado una planta judicial que databa de 1834. Y la hemos cambiado ahora en 2025, con esta mayoría parlamentaria, muy compleja, pero conseguimos ese acuerdo. Nuestra seña de identidad como gobierno, sobre todo en las relaciones con los grupos parlamentarios, es el diálogo, es el esfuerzo, es el trabajo. Claro que cada grupo parlamentario trata de sacar cabeza, de explicar su posición, de intentar tener protagonismo en la escena pública. Y el gobierno se dedica a trabajar día a día para que consigamos ganar el 85% de las votaciones como hemos ganado. Que tengamos más de 60 leyes ya aprobadas en el BOE en esta legislatura. Creo que son unos resultados que ponen de manifiesto que por supuesto que la legislatura es viable y por supuesto que durante un año más será mejor para la ciudadanía. Me han dicho que tiene un acto dentro de 10 minutos. No quiero que llegue tarde por mi culpa. Ministro Félix Bolaños, gracias por su tiempo esta mañana en Hoy por Hoy. Un saludo y buenos días. Gracias, ha sido un placer. Buenos días. El Abierto. Ser podcast. Momento para saludar, cosa que aún no había hecho, a nuestros analistas de esta mañana, que son Antón Losada. Antón, buenos días. Buenos días. Ignacio Guardans, hola Ignasi. Hola, buenos días. Y Cristina Monge, hola Cristina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a hacer un primer ágape de la tertulia y luego ya después de las 9 comentaremos bien lo que nos ha dicho el ministro Bolaños, pero para empezar y en torno es lo que está a punto de pasar. Dentro de 6 minutos empieza, si es que es puntual, esa reunión de la permanente del Poder Judicial. Antón, un primer análisis de lo que nos acaba de decir aquí el ministro de Justicia. Bueno, yo creo que ha trasladado la posición institucional, la posición del gobierno ante lo que yo creo que es una secuencia de hechos. Yo no creo que sea únicamente la decisión de retirar el pasaporte, sino todo lo que ha sucedido en las semanas anteriores, esa obligación de acudir a una vista en la que en realidad no tenía obligación de ir, avisándole que si no la haría escoltar por la Guardia Civil, el intento de endosarle 2 delitos en una causa en la que no tenía absolutamente nada que ver, la víspera de retirarle el pasaporte, que yo creo que llevan a una conclusión que para mí es incuestionable, que es que la apariencia de imparcialidad que debe presidir la actuación de un juez en cualquier instrucción penal ha quedado, si no lo estaba ya, completamente destruida en el caso del juez Peinado y la instrucción contra Begoña Gómez. Cristina. Sí, yo creo que teniendo en cuenta todo lo que acaba de decir Antón, ¿no? y ese editorial que hacías tú a las 8 de la mañana, donde ponías uno detrás de otros los hechos que rodean este caso, tampoco hacías mucho más, simplemente enumerar todo junto, ¿no? Y con esa enumeración todo junto es absolutamente sorprendente. O sea, incluso la gente que seguimos la actualidad, ¿no?, despacio, cuando lo ves todo junto, llama poderosísimamente la atención. Teniendo en cuenta ese contexto, creo que el ministro, efectivamente, como decía Antón, ha trasladado la posición institucional y ha sido cauto. Es verdad que no puede ser de otra manera, es el ministro de Justicia, pero también es cierto que no todos los ministros en todas las ocasiones son igual de cautos, por lo tanto creo que es reseñable, ¿no? Creo que es importante esa defensa que ha hecho de la buena imagen de la justicia española, más allá de casos como como el del señor Peinado o cosas muy concretas. Ha dicho no me corresponde valorar lo que pueda pasar a partir de ahora y por lo tanto yo creo que una declaración institucional cauta, que me quedo con un titular, que es que una mala praxis no tiene que afectar al sistema de justicia español.
Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. En el abierto de esta mañana de lunes, hoy es 22 de junio, Antón Losada, Cristina Monge, Ignasi Guardans, a quien voy a dar la palabra para retomar con él el análisis a partir de algo que está ocurriendo, que tiene que estar empezando a ocurrir ya, la reunión del Consejo del Poder Judicial para decidir si, como propone la presidenta del organismo, Isabel Perelló, sancionan al juez Juan Carlos Peinado por llegar a decir en el auto en el que toma medidas cautelares y retira el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno que los policías que se ocupan de su escolta podrían ayudarla y contribuir a fugarse, y a partir también, Ignasi, de lo que nos decía aquí en la SER a las 8:30 el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Bueno, como los que estamos aquí no somos ministros de Justicia, pues nos podemos permitir usar un lenguaje que a él no le corresponde, ¿no? Cuando uno ve algo que es un crimen, lo puede denunciar, lo tiene que denunciar normalmente, salvo que espere que lo haga otro. Para eso está la policía, para eso están los que tienen el Ministerio Público, ¿no? Y por tanto yo digo, y lo digo en antena, que veo indicios de criminalidad en la actuación del juez Peinado. Y le pongo todas sus letras, indicios de criminalidad, porque hablar de indicios de prevaricación es una forma de huir, de decir indicios de criminalidad, indicios delictivos. Es verdad que la prevaricación exige, según la jurisprudencia del Supremo, una intención dolosa. Y claro, intención dolosa, pues no lo sé, a lo mejor el señor Peinado pues no tiene intención dolosa, y por tanto todo lo que está haciendo lo está haciendo de buena fe. Puedo tener mi opinión, pero efectivamente ahí no hay indicios externos que nos hablen de la buena fe o mala fe del señor Peinado, pero sobre el contenido mismo sí hay indicios de prevaricación, hay indicios de profunda injusticia, y me ha gustado el comentario que ha hecho el ministro, porque es un ángulo que me parece importante subrayar, que esto está dañando las libertades de una ciudadana española. Con nombre y apellido es una ciudadana española. Estamos hablando siempre de la esposa del presidente del gobierno como si eso de repente la hubiera despojado de sus derechos fundamentales, ¿no? Y por tanto el cabreo, porque yo no oculto que tengo un cabreo con este tema, yo no... Oiga, ¿usted se lo toma en serio? Sí, me lo tomo en serio, estoy cabreado. ¿Por qué estoy cabreado? Porque creo que tenemos a un juez atacando las libertades de una persona. Y de con otra persona usted no reaccionaría igual. Bueno, pues que me cuenten un caso, que me cuenten otro caso donde haya un juez español ensañándose con un ciudadano español, y entonces yo, pues si alguien demuestra que mi cabreo es menor, pues que me lo digan, ¿no? Pero creo que no es así. Y por tanto, efectivamente, sí, creo que es importante, que lo que está ocurriendo es grave, que el Consejo General del Poder Judicial tiene una oportunidad de reaccionar, pero no es el actor principal en este tema. El actor principal en este tema es la Audiencia de Madrid. El Consejo General del Poder Judicial es un personaje secundario sobre un aspecto, un actor secundario, que son los policías que vigilan a la esposa del presidente del gobierno, y a quien se ha acusado, efectivamente, se les ha acusado de delinquir o de quizá delinquir, ¿no? Cosa que también, subrayo, es divertido. O sea, si yo digo que parece que el juez puede haber delinquido, se me echa mucha gente encima, pero el juez ha podido poner por escrito que la policía tiene previsto delinquir. Y que como tiene previsto delinquir, pues hay que darle medidas cautelares, porque hay policías cerca de la esposa de doña Begoña Gómez que estarían dispuestos a delinquir. O sea, es todo muy demencial, es todo muy grave. Decía Antón, voy a citar a Antón como autoridad, que es un momento de poner pie en pared. Bueno, pues me parece muy correcta la expresión, y creo que sí. En cambio, perdóname, termino, el análisis político de Bolaños me parece muy pobre, de eso lo analizamos, me parece un mal análisis político de la situación. Vamos a quedarnos con la primera parte, Antón, que me da la sensación que es donde quieres ahora tu reunión. Sí, lo que dice la policía es que el resto del auto es exactamente igual con respecto a Begoña Gómez. Yo sospecho que la policía puede cometer un delito y por lo tanto lo meto en un auto. Entonces yo sospecho que aquí se han cometido delitos y sin muchos indicios ni muchas más zarandajas,
pues le le abro juicio oral y le pido que sea juzgada por 4 delitos, si no recuerdo mal. Ahora, porque uno ya va perdiendo la cuenta, ¿no? Pero yo creo que aquí es importante distinguir varios planos muy rápidamente, ¿no? Lo que ha dicho de la policía es gravísimo y es terrible y ha hecho que hasta Jupol se haya puesto contra el juez Peinado, pero bueno, a la policía le sobra gente a la que la defienda. A mí lo que me parece grave es todo lo que le ha hecho a Begoña Gómez a lo largo de la instrucción. Sí. Porque parece que ser mujer de presidente del gobierno, Ignasi, es un agravante que no figura en el código penal que yo estudié. Y yo vuelvo a insistir en que es muy importante reivindicar el derecho a tener un juez que al menos cumpla con la apariencia de imparcialidad. Aquí en Galicia se acaba de retirar a 2 magistrados de una serie de juicios sobre parques eólicos, ya sé que no tiene nada que ver, pero lo pongo como ejemplo, porque uno de ellos fue candidato de un partido político en las elecciones autonómicas. Y porque se dijo el Tribunal Superior que eso destruía la apariencia de imparcialidad. ¿Acaso no destruye la apariencia de imparcialidad decir que tienes que venir a una vista a la que en realidad no tienes que ir, porque con que vaya tu abogado es suficiente, y que si no te va a mandar a la Guardia Civil? ¿Acaso no destruye la imparcialidad meter en una causa en la que no tienes absolutamente nada que ver e imputarte 2 delitos en una causa separada, rectificar a media mañana porque no te queda más remedio y decir que, bueno, rectificas, pero que si aparecen indicios la volverás a meter en la causa? Hombre, señor juez, a Begoña Gómez y a Ignacio Guardans y a mí, si aparecen indicios que nos incriminen una causa. ¿Qué clase de salvedad es esa? Y no hablemos ya de la decisión absolutamente extemporánea de retirar el pasaporte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un elemento fundamental está destruido, que es, insisto, la imparcialidad, el derecho a la imparcialidad, al menos a la apariencia de imparcialidad del juez que te juzga, o que instruye en este caso, mejor dicho. Y pues una última reflexión muy general, ya a nivel general, trascendiendo el caso de Begoña Gómez, es que se está instalando una filosofía en la conversación pública, en la política española, que es que parece que las investigaciones penales son investigaciones periodísticas, y que no tiene ningún coste abrirlas. Entonces se ha instalado esta teoría de, que investiguen, que si algo se hace mal, ya habrá una instancia superior que lo corrija. Que a mí me recuerda mucho aquello del franquismo de, oiga, si usted es inocente, seguro que no le importa acompañarnos a comisaría. Pero ¿qué es esto de las investigaciones penales a título preventivo? No, vamos a ver, hay una denuncia, no tiene base ninguna, pero lo vamos a investigar a ver qué pasa. Oiga, una investigación penal no es eso. Una investigación penal tiene que ser algo que se administre con una prudencia extrema y regido bajo el principio de intervención mínima. Y a todos estos que dicen, bueno, Begoña Gómez puede estar tranquila porque nuestro sistema es muy garantista y seguro que en la Audiencia Provincial de Madrid tumban esta injusticia. Yo les invito a todos a vivir personalmente la experiencia premium de disfrutar de un sistema tan garantista. Es decir, que te caiga un juez que te acose sistemáticamente y que tengas que esperar durante semanas o durante meses a disfrutar de la experiencia premium de que venga una instancia superior y lo tumbe. Yo les invito a disfrutar de esa experiencia. Cristina. Es muy grave esto de que las investigaciones penales efectivamente se a ver normalicen, como cualquier cosa, ¿no? Sí, Hoy sí. estamos hablando del caso de Begoña Gómez, pero tenemos hace 4 días, el caso del hermano del presidente del gobierno y en la memoria de todos la sentencia del fiscal general del Estado, con esa acusación de que podía haber filtrado la información él o alguien de su entorno. Claro, en este contexto no es de extrañar que luego las encuestas nos empiecen a decir de una forma bastante clara que la confianza y la imagen de imparcialidad en la justicia no solamente se resiente, sino que empieza a diverger entre votantes progresistas y conservadores. Es decir, la parte más a la izquierda de la sociedad está teniendo en estos momentos una percepción de que la justicia no es imparcial de manera distinta a los conservadores, que sí que se muestran más proclives a creer que la justicia puede ser imparcial. Esto es gravísimo, porque esto efectivamente ya distorsiona y destruye directamente esa imparcialidad de la justicia de la que estábamos hablando. En estos momentos el Consejo General del Poder Judicial debe estar empezando su reunión. Como todos sabemos, no es un órgano jurisdiccional, por lo tanto podrá valorar qué hace en torno a esa mención a la policía, pero luego las medidas cautelares no puede entrar a cuestionarlas. Tendrá que ser vía recurso al órgano competente, ¿no? Pero si la argumentación
de por qué se ponen las cautelares de retirada de pasaporte y presencia cada 15 días. Y la argumentación es que la policía le puede ayudar a huir. Y eso acaba siendo cuestionado por el Consejo General del Poder Judicial. ¿En qué va a basar entonces esas cautelares de retirada de pasaporte y presencia ante el tribunal cada 15 días? Es decir, se ha metido en un embrollo jurídico y judicial muy, muy importante, que además creo que hace flaco favor no solamente a la justicia, que se está diciendo, sino a todos aquellos que efectivamente piensan que en este caso puede haber algo. Porque hemos estado viendo este fin de semana incluso gente, periodistas, analistas, juristas, de los que habitualmente han estado diciendo que efectivamente en este tema podía haber indicios de delito, que de repente les han llevado las manos a la cabeza al ver como una argumentación como esta les hacía caer con su propio peso. Sigo ahora, Antón, después de la pausa, porque quiero que también escuchemos en qué punto está la reunión del Poder Judicial y por dónde van a ir la estrategia no solo del Gobierno. Pasado mañana comparece en el Congreso Pedro Sánchez para hablar de los casos que están en torno al Gobierno, sino también la estrategia del Partido Popular, que en un primer momento celebró. Hay un tuit incluso, creo, de Nuevas Generaciones vitoreando, celebrando, alegrándose hasta los gritos. Vitoreando es muy generoso. Sí, muy generoso, sí, lo sé. Viendo el vídeo es muy generoso lo de vitorear. Y luego, claro, el Partido Popular saliendo a decir, bueno, pero en realidad nosotros estamos también a favor de la policía. Ahora lo comentamos. Decíamos que en principio era a las 9 cuando estaba convocada esa reunión del Poder Judicial que va a decidir si expedienta o no, si habrá expediente o no al juez Peinado por llegar a aventurar que los agentes de la Policía Nacional que forman parte de la escolta de Begoña Gómez podrían ayudarla, la ayudarían, llegado el caso, a una fuga. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. ¿Sabemos con qué posiciones llegan los miembros del Poder Judicial a esta reunión? Sí, sabemos las posiciones y sabemos que esa reunión ha empezado hace tan solo unos minutos por la última extravagancia, como contabas, del juez Juan Carlos Peinado, que ha retirado el pasaporte de Begoña Gómez con el argumento de que no se fía de sus escoltas porque pueden facilitar la fuga de la mujer del presidente del Gobierno. Isabel Perelló, Sastre, quiere instar al promotor de la acción disciplinaria a que abra un expediente por falta grave a Juan Carlos Peinado. Le achaca exceso, abuso de autoridad o desconsideración a la Policía Nacional. Y habrá debate. Los vocales progresistas y los conservadores coinciden en el fondo. Las fuentes consultadas nos dicen que no es admisible el tono del auto de apertura de juicio oral de Juan Carlos Peinado, pero como siempre hay una discrepancia y en este caso es en la forma. Los vocales elegidos por el PP creen que no es la presidenta del Poder Judicial ni tampoco esta comisión, la comisión permanente, la que tiene que abrir este expediente disciplinario. Creen que tiene que hacerlo de oficio el propio promotor. La clave son los plazos, porque podemos estar ante un brindis al sol. El Poder Judicial va a abrir otra investigación a Peinado con casi total seguridad, pero tiene guardada en un cajón, sin incluir en reuniones de la permanente para debatir, la propuesta de archivo por la queja del ministro Bolaños por el interrogatorio al que le sometió el juez instructor. Y estamos en pleno mes de junio, con un verano de por medio, y Juan Carlos Peinado se jubila ya el próximo mes de septiembre. Pedro, nos vas contando por si hubiera novedad a lo largo de la mañana. Gracias. Un abrazo. Querías decir, Antón, que te interrumpí antes. Sí, quería decir que los que están tan indignados por lo que dice el juez Peinado en el auto sobre la policía, debería leerse lo que ha dicho en muchos autos sobre, en este caso, las personas a las que está investigando, que es la extensión de un conjunto de sospechas sin aportar valor probatorio e incluso desestimando muchos elementos probatorios que van claramente en la otra dirección. Yo creo que es importante recordar que el juez Peinado intentó retorcer el testimonio de un testigo, en este caso un alto cargo de la Administración de la Comunidad de Madrid, nada sospechosa de sanchismo, para intentar incluso incriminarlo en la causa e imputarlo, por alegando que había dicho ante él algo que realmente no había dicho, que tuvo que venir después la Audiencia Provincial a tumbar ese intento de imputar y de meter en la causa como acusado a un testigo, retorciendo su testimonio, ¿no? Yo lo que reivindico es que, hombre, yo supongo que podemos vivir en un país en el que tendremos derecho a que los jueces no hagan esto y a no tener que esperar a que venga una segunda o una tercera instancia a darnos la razón. Creo que tenemos derecho a pedir que se cumpla la Constitución,
que tantas veces reclamamos que se cumpla, y tengamos lo que la Constitución dice que tenemos derecho, que es un juez imparcial, el juez natural, y el juez, ya termino, y el juez que nos dé y que tenga en el centro del proceso no demostrar que somos culpables, sino asumir que la presunción de inocencia es nuestro derecho y que el papel del juez es garantizar nuestros derechos y nuestras libertades constitucionales, no demostrar que somos culpables por cualquier medio necesario. Y finalmente, es que no me canso de insistir, no podemos seguir extendiendo todo debate público y toda polémica pública y toda conversación pública al ámbito penal. Es decir, no podemos seguir resolviendo nuestras diferencias políticas en los juzgados y por lo penal, porque si no, evidentemente, el sistema, la calidad democrática, todo se resiente. Ignacio. Sí, es difícil desde este espacio que nos concede la SER rebatir tantas tonterías que se están diciendo por ahí fuera, ¿no? Pero lo podemos intentar en algún caso, ¿no? Antón ha contestado una y me parece que lo ha hecho bien, en el sentido de, oiga, ¿qué es esto de que te imputen y si no has hecho nada, pues que te imputen, que te juzguen y si no has hecho nada, pues no tienes nada que preocuparte? Lo cual es un planteamiento inquisitorial propio de otro tipo de sistemas distinto del nuestro, ¿no? Pero es democrático, es que hay que decirlo, es un planteamiento predemocrático. Es una cosa absolutamente de locos. Pero yo querría señalar otro en esta misma línea, ¿no? Que es, no, igualdad ante la ley. Claro, igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley es lo que estamos exigiendo, y que se trata a esta persona como una ciudadana, con todos sus derechos. Y esa sensación, primero, con todos sus derechos, ¿qué significa? ¿En qué caso conocen ustedes, queridos oyentes, casos en los que haya el Partido Popular acusando a un ciudadano? Pues solo en los casos en los que considera que hay una actuación política. Por tanto, la primera falta de igualdad ante la ley, y lo he dicho, no me cansaré, es la propia existencia y el propio uso de la acción popular contra la opinión de la Fiscalía. 1. 2. Esa acción popular es la que ha hinchado tanto y de una forma tan demencial las penas que se le pueden pedir, que por eso estamos hablando aquí de medidas cautelares. ¿Por qué estamos hablando de cautelares? Porque hay una acción popular demencial que pide más de 20 años de cárcel por unas cosas que, en el mejor de los casos, si fueran delito, no tendrían pena de prisión y tendrían pena de multa, ya veríamos, que yo creo que no son delito, lo digo bien claro, pero que evidentemente no pueden estar al nivel de la sanción penal de un asesinato. Y solo porque esa base está ahí, porque el juez se aprovecha que tiene sobre la mesa una petición de penas de cárcel histriónica, loca, pues puede estar con eso. Por tanto, la igualdad ante la ley es efectivamente tratar a todo el mundo igual ante la ley. Y la ley no es un algoritmo que se aplica de forma automática. No, es más, en estos casos quizás sería mejor un algoritmo, porque el algoritmo tendría cuenta de las circunstancias de cada uno. La ley lo que hace es establecer unos parámetros, y los parámetros son riesgo de fuga. Y efectivamente el riesgo de fuga de determinados criminales es distinto del riesgo de fuga o de sustraerse a la acción de la justicia por parte de doña Begoña Gómez. La capacidad de destruir pruebas, la capacidad de reincidir el delito, eso es la igualdad ante la ley. Por tanto, esa tontería, y lo digo con todas esas letras también, esa tontería, a igualdad ante la ley, que le traten como a Luis Roldán, que yo lo he leído eso, lo he leído a gente, que le traten como a Luis Roldán. Pero ¿qué me está usted diciendo? Primero, Luis Roldán tenía una serie de delitos detrás que efectivamente sí sumaban decenas y decenas de años de cárcel en la mejor de las consideraciones posibles antes de que empezara ese juicio, no aquí. Por tanto, cuidado con la retórica, y efectivamente no hay tiempo para responderlo todo, pero hay una retórica fascistoide, porque eso es de lo que estamos hablando, buqueliana, de decir, encerrémoslos a todos, aquello de la Edad Media, ¿no? Quémenlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos, porque eso es el paso siguiente, ¿no? Importa por eso saber cuál es la decisión que tome hoy, si es que toma alguna el Poder Judicial, en la medida, y es algo que le preguntábamos también al ministro cuando ha estado aquí, Félix Bolaños, si considera el Gobierno que es una excepción o no el caso de Juan Carlos Peinado, porque hemos escuchado en boca de otros ministros hablar de una especie de campaña, de estrategia para tratar de derribar al Gobierno, llegó a decir el ministro Óscar Puente, con métodos no democráticos. Ahora sigo por aquí el debate, Cristina, pero incorporar también cuáles son los elementos que están en la agenda, porque esto ha impactado en la agenda, que estaba precisamente, el auto del juez Peinado llegó en un momento en que las noticias, los titulares eran todos pues muy críticos para el Gobierno,
tanto por el caso Leire Díez como por el caso Zapatero. Son dos de los asuntos por los que tendrá que comparecer pasado mañana, el miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pleno que, por cierto, podrán seguir en directo aquí en Hoy por Hoy. Guillermo Lerma, hola de nuevo. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Había una estrategia de la Moncloa hasta que el sábado este auto cambia un poco esa estrategia y se usa también como argumento para denunciar que hay por lo menos un juez o que hay jueces que impulsan una actitud que va contra el Gobierno. Sí, de manera muy clara esta vez lo ha verbalizado el Gobierno. Nunca había habido una reacción tan contundente del Ejecutivo a una decisión del juez Peinado, y eso esperan en la Moncloa que de alguna manera pueda condicionar el debate parlamentario del miércoles, esa comparecencia de Sánchez en el Congreso, que es una de las citas clave de la semana, una comparecencia para dar explicaciones sobre las nuevas informaciones relativas a las investigaciones judiciales que afectan al PSOE. En el Ejecutivo asumen que será un pleno difícil porque dan por hecho que a la ofensiva de la derecha se van a sumar las críticas de buena parte de los socios parlamentarios que cada vez de forma más clara están marcando distancias con la coalición, y porque ese pleno va a llegar también, lo dan por hecho en el Ejecutivo, con la sentencia del caso Koldo ya conocida por parte del Supremo. En cualquier caso, el presidente quiere aprovechar el debate para combatir la estrategia del PP, que es mezclar, dicen, todas las investigaciones para presentar un gobierno acorralado por la corrupción. Quiere Sánchez combatir de alguna manera esa idea de que todos los casos son lo mismo. Eso es lo que va a intentar diferenciar el presidente, los comportamientos reprochables de sus dos exsecretarios de organización, del caso que afecta al expresidente Zapatero, para el que va a pedir tiempo y confianza, y también de las investigaciones que afectan al trabajo de su hermano o de su propia mujer. Esa es una de las citas clave de la semana, Sastre, la comparecencia el miércoles en el Congreso, pero Sánchez acabará la semana reuniendo al Comité Federal del PSOE. La última vez que lo hizo fue también hace justo un año, después de estallar el caso de Santos Cerdán, un comité pensado para activar la maquinaria electoral en el PSOE, y que llega a esa cita después de que el propio presidente del Gobierno haya abierto la puerta a adelantar las elecciones, a que sean en el año 2027, pero antes de la cita prevista de esas elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. El miércoles pleno, por tanto, y el sábado entiendo que es, ¿no? El Comité sábado Federal, que es el mayor órgano entre congresos para dirigir la organización socialista. Gracias, Guille. Hasta luego. Y luego el Partido Popular, Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Ha tenido que combinar esa euforia de la que hablábamos antes por el auto de Peinado con el apoyo a la Policía Nacional. Sí, el PP se vale de la instrucción del juez Peinado para sumar causas al Gobierno. El juicio contra Begoña Gómez es uno de los argumentos que dan los populares para pedir a Sánchez que adelante las elecciones, pero los de Feijóo prefieren mantenerse al margen de las decisiones más polémicas del juez. Ayer Cuca Gamarra defendía la labor de la policía. ¿Entiende el enfado de las asociaciones de policía ante esta afirmación del juez? Evidentemente es lógica, ¿no? Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país. En el PP también van preparando el terreno por si la causa no llega más allá. Desde hace semanas los populares comparten dudas sobre si derivará en consecuencias penales y por eso se agarran a las políticas. Veremos si ese procedimiento judicial termina o no en condena. Eso es el ámbito del derecho penal. Pero lo que está claro es que hay una responsabilidad política. En cualquier caso, los populares seguirán exprimiendo la instrucción para hablar de una nueva semana horribilis para el Gobierno, en la que los de Feijóo quieren volver a poner a prueba la relación de Sánchez con los socios con dos mociones, una en el Congreso y otra en el Senado. En la primera, el PP pedirá a Sánchez que se plantee una cuestión de confianza. En la segunda, exigirán la convocatoria de elecciones. Ninguna de las dos son vinculantes, pero los de Feijóo quieren obligar a Junts y al PNV a posicionarse y así insistir en la idea de que el Ejecutivo se ha quedado sin mayoría parlamentaria, pese a que ninguna de esas dos fuerzas están por ahora dispuestas a prestarle apoyo en una moción de censura, que es la herramienta con la que el PP sí podría hacer caer al Gobierno. Por ahora se conforman, dicen, disfrutando de la distancia que empiezan a marcar los socios. Gracias, Julia. A ti. Veremos qué dice Cristina pasado mañana Sánchez en el Congreso, pero ya ha dicho aquí Bolaños que él distinguía causa por causa, es decir, que no mezclaba, a pesar de que el panorama es el que es, él no mezclaba el caso Peinado o el caso Begoña Gómez con el caso Zapatero o con el caso Leire Díez. Intentaba él hacer esta distinción. Bueno, es que creo que hay que hacerla, y es que creo además que la conversación pública es muy importante, que se diferencien unos casos de otros. Casos en los que aparentemente yo creo que todo el mundo vamos viendo, ¿no?, poco a poco, que se disipan dudas que pudiera haber y que efectivamente son casos pues extravagantes, por decirlo de alguna manera, que estábamos hablando del tema de
del juez Peinado, y otros casos donde hay indicios o motivos para pensar que puede haber cuestiones muy graves, ¿no? Por lo tanto, es importante efectivamente diferenciar el totum revolutum con el que a veces se quiere hacer oposición, esa imagen generalizada, ¿no?, de todo es corrupción, todo. La verdad es que tiene poco que ver con la democracia ni con las garantías judiciales. Otra cosa es que estemos en estos momentos en un carrusel emocional. Sabemos que últimamente, para entender bien qué pasa en una sociedad, yo creo que conseguimos realmente comprenderlo mejor estudiando muchas veces el estado de ánimo antes que el estado de opinión, ¿no? Y entonces, hasta el sábado que conocimos el auto del juez Peinado, yo creo que podemos estar de acuerdo, ¿no?, en que el electorado progresista vivía un estado de ánimo, pues no sé si decir de depresión, pero desde luego de horas bajas, ¿no?, de desánimo, y de repente ese auto del juez Peinado yo creo que pudo activar o puede estar activando una especie de efecto boomerang. Que no digo que se mantenga durante mucho tiempo, no, veremos a ver, si aquí cada media hora están pasando cosas distintas, ¿no?, que cambian estos estados de ánimo. Pero es curioso cómo efectivamente en un momento determinado tú vas viendo que sectores que estaban pasando por horas bajas, ¿no?, por un ánimo decaído, de repente entienden que los suyos están siendo atacados y se ponen inmediatamente a su lado. Esto es algo con el que en la política en general, y más en momentos de precampaña, porque aquí ya llevamos 7 años de precampaña, ¿no?, desde el año 2018 estamos de precampaña, pues se juega mucho con esto, ¿no?, y se gestiona todo este tipo de cuestiones. Entonces vamos a ver cómo evoluciona. Va a ser muy importante esa comparecencia del presidente del Gobierno el miércoles en el Congreso de los Diputados para ver si efectivamente consigue disipar dudas y generar confianza, o por el contrario, consigue generar más dudas, ¿no? Entonces, si esa comparecencia ya iba a ser importante antes, a la luz de estos últimos acontecimientos, yo creo que todavía más. ¿Y vas a decir, Ignacio? Sí, hombre, que creo, José Luis, que habéis sido muy generosos con el Partido Popular. Yo ya sé que en política esto de los cargos, pues el peso jurídico es discutible, ¿no? Pero la cita que habéis puesto, es de la ex secretaria general del Partido Popular. La ex, por tanto, no es la representante del Partido Popular, es una diputada que tiene una autoridad del pasado y es la que efectivamente pues está ahora con esos paños calientes. Pero el actual ejerciente secretario general del Partido Popular ha llamado a la Moncloa el sábado pasado guarida de delincuentes. Guarida de delincuentes. Y por tanto, aquí algunos tenemos que ir con paños calientes sobre qué decimos de un juez, y él puede llamar a todo el equipo de Moncloa, porque ya guarida de delincuentes, entiendo que ya no es solo el presidente del gobierno delincuente y su esposa delincuente, sino todos los que trabajan ahí, delincuentes. Guarida de delincuentes, todo el Palacio de la Moncloa. Y luego ha dicho esa palabra que me parece el tono, o sea, el ejemplo de donde estamos, que es entréguense. Esas son palabras del actual secretario general del Partido Popular. Entréguense, que están ustedes en una guarida de delincuentes. Por tanto, a mí que salga Cuca Gamarra, siempre hay aquello del poli bueno, poli malo, ¿no? Y entonces, en cuanto sale el poli bueno, como necesitamos cariños y necesitamos rebajar el tono, pues ya sale Cuca Gamarra económico diciendo nada sobre la Moncloa, ni desmintiendo a su compañero, sino diciendo, bueno, es verdad que la policía la seguimos respetando. El PP ha rectificado. No. El PP no ha rectificado. La actual dirección del Partido Popular ha llamado guardia de delincuentes al equipo que gobierna este país y les ha pedido que se entreguen, en plural, O sea, ¿quién se tiene que entregar de Moncloa? Y por tanto, efectivamente, la situación es muy dura, políticamente hay que contestarla con toda la contundencia. A su vez es verdad, y lo decía antes, que a mí me gustaría ver en Bolaños y en el propio presidente Sánchez, pues distinguir los distintos temas. Y creo que en otro tipo de asuntos, pues hay que ser más contundente. Del tema Zapatero no me está gustando nada cómo se está planteando, el tema Leire no me gusta nada cómo se está planteando, y el propio hecho de la falta de apoyo político en el Congreso, pues tampoco se puede resolver con el discurso, que es casi un disco, perdona que lo diga así, que es como es que pone un disco, Bolaños, y porque las pensiones han subido, los contratos han subido, tal, no sé qué, que empieza con todas las ventajas sociales que ha aportado este gobierno, ¿no? Cuando se le pregunta por la falta de mayoría. No, mire usted, son cosas distintas. Lo que ha hecho este gobierno está muy bien, lo que ha hecho esta mayoría está muy bien, pero hoy, en el mes de junio, casi julio del año 26, la situación es la que es. Y no se puede decir España es esto, porque no lo es. Yo me empiezo a sentir un poco como Bill Murray en esa maravillosa película del Día de la Marmota, ¿no? Porque es que este es el junio del año pasado. Es que es exactamente lo mismo. Se quiere tumbar un gobierno con informes policiales, como si se tratara de sentencias,
sale un informe policial. Yo respeto mucho a la policía, a la UCO, respeto a toda la gente de uniforme, pero bueno, es un informe, no tiene valor probatorio, no es una sentencia, no es un auto de un juez. Se cogen medidas cautelares como si fueran también resoluciones de culpabilidad, cuando las medidas cautelares son para lo que son, ¿no? Entonces, aplicando esa regla de 3, y las medidas cautelares de Begoña Gómez es una prueba de que es culpable, que Zapatero no las tenga, debería ser una prueba de que es inocente, supongo, siguiendo estos razonamientos jurídicos de la señorita Pepis en los que nos hemos instalado últimamente, ¿no? Y sigo viendo lo mismo que veía en junio, que es mucha prisa por tumbar al gobierno por cualquier medio necesario, y especialmente por la vía penal. Seguramente porque por la vía política no son capaces. Pero es que aquí estamos hablando de política. Las investigaciones judiciales que sigan su curso, las explicaciones que las den todas los que te las tengas que dar en sede judicial. Las políticas te gustarán más, te gustarán menos, el gobierno las ha dado, estarás a favor, estarás en contra. Veremos la comparecencia de Pedro Sánchez. Por cierto, recuerdo, en junio del año pasado también tuvimos una comparecencia de Pedro Sánchez para explicarnos lo de Santos Cerdán y lo de Ábalos. Pero oiga, ustedes que están en la oposición y que dicen que este gobierno es un desastre y que vamos a morir todos y nos estamos despeñando por un barranco lleno de delincuentes y lo que decía Ignasi, no salgan y entréguense con las manos en alto. Hombre, hagan algo, hagan política. El gobierno no tiene mayoría, ya, y ustedes tampoco. Y no, pero queremos unas elecciones para tenerla, o no. Porque esta historia que se ha instalado de que no vamos a elecciones, que saldrán mayorías muy claras. No sé muy bien de dónde sale ese razonamiento, porque a ver si nos fragmentamos todavía más. ¿Qué puede pasar? Entonces, claro, esta sensación de que el gobierno efectivamente está como está, acosado por todas partes. Pero es que la oposición tampoco es que sea capaz de articular una alternativa. Y eso nos deja pues en este año que llevamos, donde, por cierto, el gobierno ha ido sacando algunas cositas, por citar la regularización. Por poner solo algún ejemplo de cosas que sí ha sabido hacer este gobierno, ¿no? Entonces tengo esta sensación, no sé, vosotros, de que esto, porque me dice Sastre, yo me fío de Sastre, que es junio del 26, pero si me hubiera dicho que es junio del 25, pues lo habría comprado. Pues Sastre se lo podría haber dicho perfectamente. Y porque, desde el 18. Sí, exacto, ya no sabemos desde en qué, el 18 en qué vivimos estamos. en esto, y precisamente porque la situación desde bloqueo político se recurre a esa estrategia que denunciaba Ignasi. Como va a ser el tema político de la semana, voy a dejarlo aquí y a la vuelta nos está esperando en Bogotá nuestra compañera Berta Reventos. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. El Abierto. Ser Podcast. Berta Reventos, hola Berta de nuevo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Sastre? Buenos días. Esta noche ha ganado en las urnas el abogado millonario Abelardo de la Espriella, un nuevo outsider de estilo trampista que suma al tercer país más poblado de América Latina a la corriente ultra alineada con Washington, que ya representan pues Milei o Bukele. Abelardo de la Espriella ha ganado por menos de un punto. Han sido las elecciones más ajustadas en la historia de Colombia. Ha ganado por unos 200.000 votos al senador progresista Iván Cepeda, el candidato que proponía Petro. Así que ahora la pregunta es cómo se ha vivido esta segunda vuelta en Colombia y, sobre todo, cuáles son los mensajes, Berta, con los que han asimilado los resultados tan ajustados tanto de la Espriella como Cepeda sobre sus resultados. Pues esta segunda vuelta se ha vivido con una tensión particular en Colombia, dada la extrema división de la sociedad que ha tenido que elegir entre dos proyectos políticos antagónicos. El resultado más ajustado de la historia del país ha llevado al progresista Iván Cepeda a impugnar casi un tercio de las mesas y a no dar por buenos los resultados hasta que concluya el escrutinio oficial. El ultraderechista Abelardo de la Espriella ha lanzado un mensaje a Cepeda y al presidente Gustavo Petro para que respeten los resultados. Petro y Cepeda, absténganse de desatar un incendio social. Respeten la democracia. Aquí no va a haber una tercera vuelta en las calles. Hagan sus maletas y prepárense para ejercer la oposición.
De la Espriella ha centrado su campaña en denostar al gobierno de Petro y en prometer lo que él llama la patria milagro. Propone mano dura en el conflicto con los grupos armados y una reducción del 40% del gasto público, mientras que Cepeda se había postulado como el candidato de la continuidad, tanto en la paz como en los programas sociales iniciados por Petro. Llamo a todo nuestro grupo y dispositivo de vigilancia electoral a que esté atento del escrutinio de cada una de esas mesas, sus actas y sus resultados. Cepeda ha dicho que no renunciará a su proyecto político y se ha comprometido a hacer oposición desde las instituciones. Estás allí y has podido hablar en estas últimas horas, Berta, con mucha gente, partidarios de uno y otro, y la calle, digamos que ha respondido a los resultados de esta segunda vuelta que tenía el país tan polarizado como nos describes. Sí, en la calle se ha sentido esa división de la que venimos hablando, que revela una Colombia partida en dos bloques opuestos ideológicamente. En Bogotá, los seguidores de la Espriella han festejado con gorras militares, camisetas de la selección colombiana, santiguándose y reproduciendo el saludo militar que ha popularizado su candidato. Feliz, encantado, porque derrotar al comunismo es lo mejor que puede hacer un individuo sensato. En nuestro país el 50% es gente bruta, pobre, trabajadora. Que es que estábamos a punto de perder el país, estábamos a punto de caer en las garras del comunismo. Más tarde, partidarios de Cepeda se han manifestado espontáneamente en el centro con un sentimiento amargo por la derrota, pero con esperanza por revertir los resultados y dar continuidad al primer gobierno de izquierda en Colombia. Me parece que son ignorantes, son brutos y se han dejado llevar más por el odio y el resentimiento que le han tenido al presidente Petro. Con la fe intacta en que los escrutinios nos van a dar un resultado diferente y la lucha está acá en las calles. Ya estamos cansados de la guerra, estamos cansados de la sangre, de las balas, ya no queremos más conflicto y confiamos que con Cepeda lo vamos a lograr. Tras 10 años del acuerdo de paz que se firmó con la extinta guerrilla de las FARC, Colombia sigue atravesada por un conflicto armado sangriento y sin un consenso sobre el camino para alcanzar una paz duradera. Toca ya descansar, Berta, gracias. Gracias a vosotros. Me queda muy poquito tiempo, Antón, pero sí que con un resultado muy ajustado que llama mucho la atención. En un país como Colombia, una diferencia de poco más de 200.000 votos, pero Colombia ingresa, por tanto, en esta lista en la que están ya Argentina, Chile o El Salvador. Bueno, y constata el giro en todo el continente, ¿no? Hace 10 años la conversación pública y el debate público giraba en torno a la creación y de redistribución de la riqueza, y eso impulsó gobiernos de izquierdas, y ahora es evidente que para una parte de esa población, que seguramente muchos de ellos se han beneficiado de muchas de esas políticas, la conversación ya no es la riqueza que ya tengo, sino que la conversación es la seguridad frente a amenazas más o menos reales, más o menos inventadas, y pues yo creo que no podemos dejar de subrayar una cosa, que es el enorme impacto que la presidencia de Donald Trump y la actitud de Donald Trump está teniendo en todo el continente. Es evidente eso, Cristina. Efectivamente, el gran tema en Latinoamérica, y no solamente ahí, es la cuestión de la seguridad y constatar la enorme fragmentación social. Estamos hablando de Colombia, pero acordémonos de Perú, donde Fujimori parece que le está dando la vuelta al resultado gracias al voto exterior, y anoche llevaba una ventaja de en torno a 40.000 votos. Estamos acostumbrándonos a madrugada en las que estamos pendientes voto a voto, Guardans. Eso es. Sí, bueno, yo creo que hay, lo que estáis diciendo estoy totalmente de acuerdo, pero falta un ingrediente, que es la retórica de esos presidentes de izquierda, que además de haber traído transformación, han traído una retórica que indigna y que desprecia a buena parte de la gente a la que benefician esas políticas. Y ese corte que habéis puesto de que hay mucha gente que ha votado contra el discurso de Petro y no contra sus políticas, o sea que por odio y resentimiento a Petro, es verdad. Y eso también ocurrió en Argentina, también ha ocurrido. Por supuesto que hay sed de seguridad, y que el peso de Trump está claro en el sentido de que ha normalizado conductas agresivas y violentas. Pero creo que hay que revisar también cómo se venden las políticas de izquierda, porque si se venden o si parecen ser percibidas como una especie de vuelta al comunismo, no sé muy bien qué, aunque eso sea pura retórica, pues alimenta de esos discursos de vuelta. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. Con Pepe Rubí y Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con los contenidos que tenemos preparados desde ahora y hasta las 12:20. Eso es. Buena parte del abierto está dedicada a unas elecciones, las de Colombia, y ya sin mayor descanso, Bob Pop lo que nos propone son otras, por si no tuviéramos pocas. Atención, en votantes, en el 900, 100, 800...
imaginando unas elecciones mundiales, imaginando que solo podría haber candidatas mujeres. En el 900, 100, 800, la pregunta de Bob hoy es: ¿quién debería ser la presidenta del mundo? ¿Presidenta del mundo? Presidenta así del tal cual, mundo, ¿eh? Tal cual. Bueno, vale, se va cualquier... a votar dentro de 4 días la Secretaría General de Naciones Unidas y hay mujeres pujando para ello. Bueno, pues... así que Bob no va nada desencaminado. No, está en la Presidenta del mundo, 900, 100, 800. Pueden llamar a votar. Y a partir de las 10:30 tenemos muchas cosas con Galder Reguera, con Rafa Cabeleira. Llevamos casi una semana, 10 días de Mundial. Vamos a hablar de la goleada de España en el segundo partido, del hat-trick de Leo Messi, del que dicen que todavía por ahora es el mejor partido del Mundial, Inglaterra-Croacia. Y luego, si nos da tiempo, vamos a hablar cómo les cambió la vida a algunos jugadores pasar por un Mundial. Para bien, pero también para mal. ¿Y luego, Pepe? ¿Te he dicho que el Málaga ha subido? No me lo has dicho, pero... Perdón, es que claro, eres malagueño. Sí. También lo tratamos, ¿eh? Uy, son muchas cosas para media hora, ¿eh? Es que luego la dupla viene muy ambiciosa y luego... se queda en lo que se queda. Pues bueno, la vida, en fin. El artesano Pablo Ortiz de Zárate nos habla de Tamara de Lempica, una pintora de los años 20 obsesionada con el lujo y las mujeres. A todas ellas las dibujaba grandes y poderosas y sus dibujos acabaron siendo la cubierta de muchas novelas en la historia de la literatura. Muy interesante esta pintora. Y en Mitos 2.0, ¿suspender es un drama? Atención, porque aquí hay varios profesores universitarios. Yo soy hijo de una maestra rural. O sea, no era un drama. ¿Y hablas inglés? Era el fin del inglés? mundo. Sí. Suspender cuando eres hijo de una maestra rural no es un drama, es el fin del mundo. ¿Es un drama suspender? Luego lo preguntamos en el Mitos, pero antes, en el 900, 100, 800... les preguntamos a quién votarían ustedes como presidenta, no primera ministra, presidenta. No, presidenta, plenos poderes. Con función ejecutiva también, en plenos poderes del mundo, nada menos. De momento vamos a agradecer y a despedir por ahora a Cristina Monge, a Ignasi Guardans y a Antón Losada. Muchas gracias y que tengáis una feliz semana. Un placer. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.